Déselo fuerte al Señor, porque Él es digno. Amén. Vamos llegando anoche, más en la madrugada. Gracias a Dios, algunos están dormidos todavía, pero aquí están. Bueno, vamos a orar. Extienda su mano hacia mí, dígale: bendice a tu hijo, a tu siervo, Padre. Dale de tu poder y de tu gloria y de tu revelación para lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Dile gracias por tu palabra. Y Señor, sáname, dile. Si hay alguna enfermedad en mi vida, sáname, Señor. Yo sé que tú eres poderoso para hacerlo y tú hoy lo vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Efesios capítulo 4. Voy a ir un poquito rápido porque el Señor estuvo entregándome un poquito más de los versículos que usted tiene allí. Pero vamos a leer Efesios capítulo 4 y vamos a leer desde el 12 al 14. Efesios 4 del 12 al 14. Dice la escritura, vamos a leer desde el 11. Dice la palabra desde el 11, dice: y él mismo, léalo conmigo, constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice el versículo 12, ¿a fin de qué? Perfeccionar. Repita conmigo: perfeccionar. ¿A fin de qué? Perfeccionar. ¿A quiénes? A los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿por qué constituyó ministerios? Dice la palabra que hay 5 ministerios que muy acertadamente se asemejan a los 5 dedos de una mano, y aquí está donde usted puede entender que Dios constituyó ¿qué? Ministerios. ¿Con qué? ¿Cuál fue la mente de Dios para constituir esos ministerios? Dice la Biblia: para perfeccionar a los santos. ¿Y qué más dice? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son santos aquí? Yo sé que algunos son cholos, pero digo porque allá en Saltillo, en Coahuila, está Torreón con el equipo de los santos, ¿verdad? Entonces, aunque yo no soy de esos santos, pero sí soy de los santos del Señor. Amén. ¿Usted también? Ok. Y también dice la palabra: para edificación de ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Quiere decir que tú, usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Lo que Dios tiene en mente en nuestra vida es una edificación. ¿Y qué dice la palabra? Dice: a fin de perfeccionar. Repita conmigo: perfeccionar. Entonces, no hemos llegado a una perfección, pero quiere decir que Dios nos lleva a una perfección. Y dice, versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados ¿qué dice? Por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia ¿qué? Las artimañas del error. Hasta ahí, y quiero que me deje este versículo. Fíjese bien, por favor. Este versículo me está diciendo algo muy importante. Aquí me está diciendo una verdad muy grande. Y usted me puede decir: la verdad es que ya no seamos niños. Sí, es muy importante verlo eso. La verdad es que algunos han sido llevados de un lugar para otro. Pero aquí me está diciendo también que hay hombres que engañan y hay astucias. Pero ¿quién ve algo más allí? ¿Quién puede ver otra verdad en todo lo que hemos leído? Yo puedo entender que aquí yo veo 2 verdades, porque dice aquí la escritura: ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes. Y aquí yo puedo entender que las 2 verdades que Dios me está enseñando es que en mi vida yo puedo ser o inicio siendo un niño y voy a ser un adulto. ¿Estás aquí?
Porque si Dios no quiere, si Dios me quiere llevar a una perfección, entonces hay dos verdades. Todos nacemos en la vida espiritual siendo ¿qué? Niños. Pero Dios me quiere llevar a una madurez. ¿Estamos de acuerdo? A ser alguien más grande. Si me dice, para que ya no seamos niños, me está hablando dos verdades. Una, que soy niño ahorita y que Dios no quiere que siga siendo niño. ¿Qué me lleva a Dios cuando yo entiendo que ahorita soy un niño y Él dice, ya no quiero que seas niño? Él me dice, yo te voy a perfeccionar. Repita conmigo, ¿qué? ¿A través de quién? De los 5 ministerios. Muy bien. ¿A través de quién? Los 5 ministerios. No le invento, ahí lo leímos, ¿se acuerda? Entonces, Dios me quiere llevar a un crecimiento, a un ya no ser un niño espiritual, sino a ser una persona perfecta, a un hombre madura. ¿Estás aquí? A una mujer madura. ¿Estamos aquí? ¿Qué pasa con nuestros hijos en los pequeñitos, chiquitos? ¿Usted sabe que la edad más importante para un niño son los primeros 5 años? ¿Usted sabe que los primeros 7 años de la vida del niño se forma casi el 80% de su carácter? Y que se forma hasta el 100% de su carácter hasta los 18 años. O sea que en los primeros 7 años de vida es la etapa más importante donde el carácter del niño es casi el 100% formado. Por eso para nosotros el estar pegados con nuestros niños pequeñitos desde chiquitos hasta los 5 o 6 años es bien importante. Que no hacen su educación, su presencia como papá, su presencia como mamá delante de sus niños, sus caricias, su amor, su contacto, su ternura, sí, su disciplina también. Pero eso, el estar cerca, el no despegarte durante sus primeros 5 o 6 años de vida es bien importante, porque eso es lo que marca un carácter futuro en su adolescencia. Bueno, nunca le llamo adolescencia, en su prejuventud. Amén. Vamos a empezar a abrir, primeramente Dios, este próximo mes, reuniones también para prejuveniles. Cuando usted esté aquí, su prejuvenil va a estar ahí también recibiendo. ¿Está bien? Ok. El punto para mí es, hay algo que se forma en el carácter del niño, y lo que empieza, dice la escritura, que es desde pequeño. Y si yo lo veo en lo natural, también lo puedo ver en lo espiritual. En lo espiritual, usted y yo, desde nuestra recién convertidos al Señor Jesucristo, es importante que nosotros estemos pegados, que esos 5 ministerios estén pegados a usted. Haya algo que el Señor esté tratando más directamente, porque es un niño espiritual, como lo es un niño en lo natural. ¿Es un niño en qué? En lo espiritual. Aquí no está hablando de niños en lo natural, está hablando de niños en lo espiritual. ¿Estamos aquí? Y para llevar a una perfección, Dios empieza a mostrar. Hoy vamos a ver una cosa que no es el tema, pero es importante que usted y yo conozcamos el por qué tenemos que perfeccionar la vida de una persona que espiritualmente hablando es un niño, y Dios lo quiere llevar a una perfección. ¿Estamos? ¿Sí está aquí? Ok, dígale al que está a su lado, no te duermas. Aquí es un trabajo, dice, ¿qué tengo que lograr? Una unidad en la fe. ¿Una unidad en qué? En la fe, para que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecta. ¿Estamos aquí? Ahora, fíjese bien lo que debemos de comprender, ¿qué es perfeccionar? Perfeccionar viene de una palabra griega que es catartismo, con K, catartismo. Y catartismo se divide en 2 palabras. La primera es kata y la otra es artismo. Kata habla de intensidad, como algo fuerte, como dar énfasis a la palabra que viene, como dar mucha intensidad a la palabra que sigue. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para saber a qué le está dando intensidad, tenemos que entender qué significa la segunda parte. Y la segunda parte viene de la palabra artismo, que es arte, que es adecuar y que es artista.
quiere decir que es una persona que, como un músico, tiene que esforzarse para que le salga bien. Como un músico tiene que esforzarse más aprendiendo las notas, aprendiendo los tonos, aprendiéndose los tiempos. Tiene que esforzarse porque un error lo detecta un músico. A veces aquí mis hijos me dicen: ay, papá, perdónanos porque nos equivocamos. Y yo: ¿en serio? Yo ni cuenta. A lo mejor usted, si es músico, se puede dar cuenta: ah, ya se equivocó el de la batería, o se equivocó el de la guitarra, o se equivocó el del bajo, o se equivocó el del teclado, o se le salió un gallo a la persona que estaba cantando. A lo mejor sabe, pero uno que no sabe, pues no se da cuenta. Pero uno que sí sabe, se da cuenta de un pequeño error. Por eso es que Catartismos me habla de una intensidad, algo fuerte que se tiene que hacer como si fueras un artista. Es algo que tienes que hacer bien. Es algo que Dios hace en nuestras vidas. Él me quiere perfecto. Él no me quiere con defectos. Él no me quiere con ningún problema que en mi vida esté mal espiritualmente hablando. Perdón, pero anoche me resfrié. No me resfrié, me enfrié y como que la garganta me empezó ahí a rascar. Pero estamos bien, gracias a Dios. ¿Estamos aquí? ¿En qué estaba? Se me fue en lo que estaba. Catartismo. Entonces, esto me habla de una intensidad que Dios quiere hacer en nuestra vida como algo perfecto. Un artista que yo me he dado cuenta que en muchas ocasiones puede estar dibujando algo y si le encuentra un error, algo hace y lo transforma en algo hasta más bonito. Pero un músico que se equivoca, pues eso ya no lo puede hacer más bonito, porque ya el tiempo pasó y ya se equivocó. ¿Estamos de acuerdo? Lo haya notado quien lo haya notado. Pero si un músico lo notó, él va a decir: te equivocaste. ¿Verdad que sí? Dios no quiere eso. Cuando un trabajo hace Dios a través de sus ministerios, empieza Él a hacer como una obra de arte. ¿Y qué hace? Le pone intensidad. Catartismo me habla de algo que es intenso, un trabajo intenso de Dios en mi vida para que yo sea un hombre o una mujer perfecto. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿cómo puedo entender una palabra perfecto en mi vida? Yo quiero que aquí vamos a entender una cosa. Cuando yo soy niño tengo la imagen de Adán, pero cuando soy adulto, espiritualmente hablando, tengo la imagen de Jesucristo. ¿Estamos aquí? Dios lo que quiere es que yo tenga la imagen ¿de quién? De Jesucristo. ¿Cómo era Jesucristo? ¿Se enfermaba? No, al contrario, Él sanaba. ¿Estaba enojado? No, Él siempre estaba alegre. ¿Estaba aquí? ¿Estamos aquí? La imagen de Cristo, la actitud, la forma, el carácter de Jesucristo es algo que Dios quiere que yo sea aquí en la tierra. Él está sentado a la diestra del Padre, pero Él necesita estar aquí en la tierra. ¿Y qué hace para estar en la tierra? A través de su Espíritu Santo. ¿Nos usa a quiénes? A nosotros. ¿Estamos aquí? Así es que si yo voy en la calle y de repente la gente pasa o ve algo o siente algo, Dios, ¿qué haría Jesús en ese momento? Pues a lo mejor se pondría a orar por él, o simplemente un Dios te bendiga. Imagínese usted ser una persona cuando Dios la ha perfeccionado, que de repente la gente diga: mira, no importa, el pastor está feo y no le entiendo cuando él habla, pero cuando toca su manto, ¡ay, qué bendición! ¿Estás aquí? Ahora imagínate que tú estés en tu trabajo y dices: no, hombre, no sé, pero allí hay una chava, hay un chavo, no, hombre, si vieras, picudo. Dice, tú te acercas allá a su vida y se siente la presencia de Dios. Nomás cuando usted le echaba al pastor, ¿verdad? Usted también puede, en su trabajo, en su negocio. Allí, no, hombre, vieras un carácter tan afable. ¿Cómo me dan ganas de estar siempre hablando con él? Amén. ¿Sí, amén? Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 26. Hechos capítulo 20, verso 26. Y vámonos rápido porque se va bien rápido el tiempo. Se me acaba el tiempo bien rápido. Dice la palabra: por tanto, ¿qué dice? Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy ¿qué? Limpio de la sangre de todos. ¿Porque qué? Versículo 27.
porque no he rehuido o no, ¿no qué dice? No he rehuido, pero otra traducción dice, porque nunca vacilé, porque nunca he rehuido, dice otra traducción, porque les he declarado, porque yo nunca me callé. ¿Nunca se cayó de qué? ¿De anunciar qué? El consejo de Dios. Nunca he rehuido de darles qué? Un consejo de Dios. Cuando dice la palabra esto, es como entender que Pablo les decía en Hechos, bueno, en este caso dice la palabra que allí está hablando y diciendo, yo nunca detuve la palabra que Dios me dio para entregarte. A ver, no oí bien. Voy a repetir de nuevo. Nunca detuve la palabra de Dios para darte lo que Dios me dio. Nunca me callé. Nunca me callé. Lo que Dios me dijo que te dijera, te lo dije. Amén. Ahora, es importante en nuestros niños chiquitos de edad, es importante ser un buen ejemplo. No puedo anunciar y decirle a mi hijo pequeñito, cuando voy a estar con sus primeros 7 años, no puedo decirle una cosa y hacer otra. Se predica ¿con qué? Con el ejemplo. Sí, tú sabes que te amo, ya, cállate. ¿Qué, no quieres que te demostrara mi amor? ¿Te lo estoy demostrando? Y el niño así todo. Y le preguntan al niño, ¿tu papá te ama? Oh, sí, si supieras cuánto me ama. Es muy diferente a abrazarlo, a acariciarlo, a decirle te amo, hablarle al oído bonitas palabras, donde él se siente acurrucado. Dios es igual. Amén. Dios es igual. Él lo hace en una manera intensiva, como un artista, porque Él quiere que yo sea perfecto. Y de niño espiritual a una persona madura en lo espiritual, Dios me trata de una manera en la que Dios quiere que yo sienta su presencia en donde quiera que yo estoy. ¿Amén? Ok, ahora fíjese bien, quiero que me acompañe. A lo mejor estas escrituras no las encuentra usted allí a lo mejor sí. Es Gálatas capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 9. Vámonos a irnos rápido, porque ¿usted quiere ser sanado hoy? ¿De veras quiere ser sanado? ¿De quién depende? Bueno, vamos a ver eso. Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 9, dice la palabra: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Puede hacer la misma falta que la persona cometió. Dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros, y así que cumplid la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Este versículo es el que a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos, oye, ¿te fijas qué bien portado es el niño de fulanito de tal? Oye, ¿te fijas qué padre es esta persona? Oye, ¿ya conoces a fulanito de tal? Sí, y tú tienes un hijo de la misma edad y tú no dices de lo mismo de tu hijo. Por eso yo tengo los mejores hijos de Tijuana. Amén. Porque yo así los veo. Y yo no presumo, oye, qué bueno, ¿ya viste los de Mexicali? No, ¿ya conoces a los de Rosarito? No, los de Tijuana son los mejores. Amén. Si yo estoy queriéndome gloriar, es de lo mío. Yo no veo lo de otro, yo veo lo que Dios a mí me dio, y yo lo veo y le digo, Señor, gracias por la gloria que tú me has dado en cada uno de ellos. ¿Estamos aquí? Dice, el que es enseñado en la palabra, ok, dice, pero cada uno llevará, a ver, ahí dice, cada uno llevará ¿qué? Su propia carga. Dice, el que es enseñado en la palabra,
haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué significa esto? No, yo no quiero que me dé dinero, pero hágame partícipe. ¿De qué? De lo que Dios le usó. Oiga, pastor, usted dijo esto el domingo. ¿Sabe qué, pastor? No, qué bendición, porque esa palabra era para mí. 4 amenes. Gracias, Padre, por eso. Yo sabía que al menos uno tú me ibas a dar. Cuando usted sea bendecido, hágame partícipe. No para que yo me infle, para decirle: Señor, gracias por tu misericordia, qué bueno eres conmigo, sígueme usando. Amén. Ahí dice la escritura. Y fíjese lo que dice: no, el que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Pero no vamos a leer allí a más. ¿Por qué estoy leyendo esto? Fíjese bien, acompáñeme. Segunda de Timoteo, capítulo 2, perdón. Primero vamos a ver capítulo 2, verso 1. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Estoy hablando de varias cosas, pero al final voy a cerrar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice? Más fuerte. ¿Qué dice? Tú pues, hijo mío. Ok, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Que se esfuerce en qué? Ok, ¿y cómo le llama? Hijo. ¿Cómo le llama? Hijo. ¿Qué hace un hijo? Obedece. Eso es lo más importante. Entonces lo que le está diciendo aquí: tú pues, ya me lo quitó. Tú pues, hijo mío, que dice esfuérzate. No, usted me dijo, ¿qué es lo que hace un hijo? Entonces léalo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate, ¿qué? En la obediencia. La obediencia es gracia, porque un hijo obedece. Y Pablo le dice: esfuérzate en la obediencia, esfuérzate en la gracia. Usted me va a decir que estoy loco, pero ahorita le voy a decir el por qué. Aquí la palabra de Dios dice: esfuérzate en la gracia, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Dónde viene la gracia? Porque entonces eso es obediencia. Si yo le digo a un hijo mío, a mi hija: ven, ¿qué hizo ella? Obedeció. Pero yo, ¿qué tengo para que me obedezca? No, ella es la que tiene gracia, porque por eso vine, porque obedeció. Yo no le obedecí, ella me obedeció. ¿Yo qué tengo para poderle decir que ella venga? ¿Cómo se le llama más a la autoridad? No, manto. ¿Hecho? ¿Yo tengo qué? Un manto. Cuando yo tengo un manto, una cobertura, yo le digo y ella me obedece. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces yo tengo un manto, yo tengo la unción, yo tengo eso, yo soy su papá. Y cuando yo le digo una cosa, ella obedece. Ella tiene gracia. ¿Yo qué tengo? Manto. Tú tienes un manto para enseñar ¿a quién? A tus hijos. ¿Qué Dios le pide a tu hijo? En otras palabras, gracia. Esfuérzate en la gracia. Como hijo espiritual, gracias. Como hijo espiritual, Dios quiere perfeccionarme. ¿Qué necesito yo hacer para que Él me perfeccione? Tener gracia. En otras palabras, obedecer. Amén. Yo necesito gracia. Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Tu pastor te pidió eso, hazlo. Como que no más uno. O sea, yo no te voy a pedir algo difícil para ti. Vamos a tener escuela de ministerio. Pero ¿sabes por qué quiero tener escuela de ministerio? El próximo viernes tenemos discipulado general aquí en la iglesia, pero no es para todos. Es para los discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que ya terminaron la escuela de ministerio y los que ya tomaron el lanzamiento. Esos son los que Dios está levantando como discípulos. Amén. Todos los que tomaron y todos los que ya han tomado la escuela de ministerio y el lanzamiento, vamos a estar aquí. Dios va a estar hablando directamente a ellos. Las reuniones que tenemos en Saltillo son para pastores y líderes, no nada más para pastores, sino para pastores y líderes. Aquellos que tal vez ya están compartiendo en una iglesia, aquellos tal vez que están sirviendo en una iglesia, en cualquier ministerio, en otra iglesia. Allí estuvimos reunidos en Saltillo. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva a un
perfeccionamiento. ¿Qué tengo que tener yo para llegar a ese perfeccionamiento? Gracia, que en otras palabras es obedecer. ¿Qué obedecí? Una instrucción. ¿Cuál fue? Capacítate, perfecciónate. Busca intensamente ese ser una persona perfecta en lo que Dios te quiere usar. ¿Estamos aquí? Ahora, fíjese bien lo que dice ahí mismo, 2 de Timoteo, pero ahora vamos al capítulo 1, versículo 5. 2 de Timoteo 1:5. Dice, trayendo a la memoria la fe que no fingida, léalo junto conmigo, que hay en ti. La fe que no fingida. Hay muchos que dicen que tienen fe, pero dice, no, hay una fe que es no fingida. Esa es la buena. Y dice, la fe no fingida, que la cual habitó primero, ¿en dónde? En tu abuela Leida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Usted me va a decir, es que yo trabajo todo el día. Sí, pero ahí está su abuela y ahí está su mamá. Todo el día, desde pequeñito. Timoteo era un jovencito y Dios lo pone a cargo de una iglesia. Imagínese lo que Dios está haciendo con un jovencito. ¿Dónde puedo entender? Mire, Eunice, la mamá, no era viuda, no era divorciada. Ella tenía a su esposo y su esposo era griego. Quiere decir que muy probablemente su esposo ni conocía de Jesús, o a lo mejor sí conocía, pero eso no fue un estorbo para que la fe de la abuela y la fe de la mamá estuviera en su hijo Timoteo. Otra vez, para que la fe de su abuela y la fe de su hija, de su mamá, estuviera en su hijo Timoteo. Imagínense la gloria que Dios pone en las mujeres. Como que así. Yo pensé que iban a decir las mujeres, amén. Qué gloria Dios pone en las mujeres. Como que todavía falta, ¿verdad? Pero bueno, les voy a dar la última oportunidad. Qué gloria Dios pone en las mujeres. Ay, ahora sí. Ahora imagínense cómo Dios aumentaría cuando el esposo hace lo mismo, cuando el papá hace lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son cosas que Dios quiere. Ahora sí, voy a entrar en tema. Reseténme el contador para empezar. Dice Isaías, no lo va a encontrar ahí en su. Y aquí yo quiero que pongamos mucha atención. Isaías 38, versículo 15. Y vamos a leer solamente 2 versículos. Isaías 38, 15 y 38, 17. Isaías capítulo 38, verso 15. Léalo conmigo. ¿Qué dice? ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo me lo ha hecho. Él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. ¿Quién está hablando aquí? ¿Alguien sabe? El rey Ezequías. Muy bien, muñeca. Uy. ¿Quién está hablando? Si usted lee unos versículos desde el principio, usted va a estar encontrando que Isaías fue a la casa del rey Ezequías y el rey Ezequías está diciendo esto. ¿Quién estaba lleno de amargura entonces? A ver, ¿sí estamos aquí? Aquí dice, andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. El rey Ezequías fue un rey que obedecía a Dios, obedeció a Dios. En mucho el rey Ezequías fue alguien que de veras Dios lo usó y lo amó, pero hubo una amargura en el rey Ezequías. Para mí, ese rey Ezequías se quedó espiritualmente hablando como un niño fluctuante, aunque Dios lo usó desde pequeño. Pero fue un niño fluctuante. ¿Por qué? Porque dice que hubo amargura en su alma. La pregunta es, ¿cómo viene la amargura en su alma? Vamos a leer versículo 17. Verso 17 dice, he aquí, léalo conmigo, he aquí ¿qué? Amargura grande me ha sobrevenido
en la paz, dice. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Usted preguntará, ¿qué será un hoyo de corrupción? No es algo espiritual el que se puede usar de esta manera. ¿De qué manera se habla aquí? Un hoyo de corrupción. ¿Alguien se imagina en el Antiguo Testamento cuando no había ni luz ni agua entubada, cuando no había las comodidades que ahorita tiene uno ahorita? ¿Qué significa un hoyo de corrupción? ¿Nadie? Una letrina. ¿Sabe lo que es una letrina? Es un hoyo. Pero ahí no dice un hoyo de popó. Ahí dice un hoyo de corrupción. Dice, la amargura grande me sobrevino en la paz. O sea, cuando él estaba en la paz en su corazón, no cuando estaba allá en Baja California Sur, no. Cuando él estaba en paz. Pero a ti, le dice el Señor, agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, del hoyo de corrupción. No está hablando de corrupción de política o de corrupción de lo que llamamos aquí. Cuando estaban en el Antiguo Testamento había pozos donde se echaba todos los desperdicios, corrupción. Allí se echaba y allí se siente una persona, así se siente una persona en un hoyo sucio de corrupción. Así es cuando una persona recibe una ofensa. Porque recordemos que la ofensa, cuando no hay un consejo de Dios en mi vida, como lo que leímos ahorita, cuando no hay un consejo de Dios en mi vida y yo no salgo de esa ofensa, finalmente esa ofensa se convierte ¿en qué? En amargura. Hay ofensas que el mundo da. Hay ofensas que yo recibo. Hay ofensas que yo tomo. Hay cosas que me lastiman, que me hieren. Fíjese bien lo que dice Jeremías. A veces así somos también como Jeremías en el capítulo, déjame le digo, 15, versículo 18. Jeremías capítulo 15. ¿Sí está aquí? ¿No se está durmiendo? Ok. Jeremías capítulo 15, verso 18. Dice la palabra de Dios. Léalo conmigo. ¿Qué dice? Ojo, este no es Ezequías. Este es Jeremías. No confunda. Tampoco es Isaías. Estamos leyendo al profeta Jeremías. Dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? Que dice, no admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Fíjese bien lo que dice cuando hay una herida como una ofensa. Dice la palabra, no admitió ¿qué? Curación. Así hay mucha gente que por eso está enferma. Y enferma no por la herida que tiene en este momento, sino enferma porque su alma no admite ser curada. Acordémonos que estamos hablando de niños espirituales y Dios quiere que llegue a un hombre maduro como espiritualmente, alguien perfecto. Cuando nosotros entendemos esto, quiero que se imagine algo. Viene a la casa mi hijo y de repente trae aquí una herida en el brazo, está cortado, y a lo mejor yo le digo, vamos con el médico porque no sé qué hacer, y llega con el médico saca la jeringa para inyectarle algo de anestesia y una curación, y saca todo el material para tejerle o coserle aquí y todo para hacer bien, y mi hijo le dice, no quiero nada. No me lo sane. Pero es que se te va a infectar. No. Bueno, déjame poner esto. No. Pero es que si no vas, si no importa, así déjemelo. ¿Qué va a pasar con la carne? Va a entrar en corrupción la carne. Se va a echar a perder. Espiritualmente es lo mismo.
hay heridas en mi alma. Hay heridas que alguien me hace en mi vida y no permito, dice Jeremías, no permito que haya alguien que me cure, alguien que me sane. No dejo que un ministerio que Dios trajo a mi vida para yo ser perfeccionado y no estar viviendo algo así, no permito que esa persona en lo espiritual me sane. Y entonces dice la palabra que llegó a caer en un pozo de corrupción. Pero Dios no me quiere allí. Dios jamás está diciéndome que Él me metió allí. Fui yo a causa de una ofensa que yo no quise que me curaran, que finalmente esa ofensa se convierte en amargura y estoy y me siento como una persona en un pozo de corrupción. Así se sentía él. ¿Por qué? Porque alguien lo ofendió. ¿Qué aprendemos aquí? Dos verdades otra vez. Una es que yo puedo ser ofendido. La otra es que yo también puedo ofender a alguien. Y ojo, si tú y yo ofendemos a alguien, muy probablemente esa persona vaya a enfermarse. Allí es donde Dios quiere que yo sea perfecto, que ni sea ofendido, que ni ofenda tampoco, que ande allá en el mundo como Jesús anduvo, que traiga sanidad, que no traiga dolor. Y Él podía ser de otra manera partícipe de lo que Él hacía en los demás. ¿De qué manera era partícipe? La más sencilla. Él le dice a 10 leprosos, cuando le gritaron, Jesús, sánanos, y Él les dice sin tocarlos, vayan y preséntense con el sacerdote. Y ahí van todos con el sacerdote, los 10. Y de repente son sanados. Y uno se da cuenta que era sanado y fue sanado y ya no se fue con el sacerdote, sino regresa con Jesús y le dice gracias, le dice, le hace partícipe de lo que Jesús hizo con él. Dos amenes. ¿Todavía están todos aquí? Gracias, le dice, le está haciendo ¿qué? Partícipe de lo que Él hizo con Jesús. Eso es algo que yo puedo entender. Nosotros, Jesús me sana, me libera, y me sana y ni siquiera agradecido soy. Cuando Dios quiere de perdido decir, gracias, o sea, estoy aquí, Señor. No vine a ver a nadie, no vine a ver si la batería se equivocó, no vine a ver si le salió un gallo al que estaba cantando. No, Señor, te vine a dar gracias. Estoy haciendo partícipe al que me sanó. ¿Estás aquí? ¿Estamos aquí? Ok, entonces aquí para terminar, pasa el del teclado. Quiero ir cerrando esta palabra y quiero que veamos algo un poquito más, que esto es lo que a mí más me llega en mi corazón compartir. Vamos a leer Zacarías capítulo 2 versículo 8. Vamos a leer Zacarías capítulo 2 versículo 8. Dice esta escritura. Gracias. Léalo conmigo. Tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. ¿Qué me está diciendo a Dios? Que yo como pueblo, dice, nadie los va a tocar. Porque el que los toca, toca la niña de mi ojo. ¿Tú y yo? ¿Quién valora sus ojos? Yo creo que todos valoramos nuestros ojos. Todos valoramos nuestros ojos. Y Dios dice, el que los toque a ustedes, no lo va a hacer, no lo va a lograr. Porque el que los toque es como si tocara la niña de mi ojo. Dios nos ama. Dios no quiere que yo viva en una ofensa y mucho menos en una amargura.
Pero tampoco Dios le agrada que yo ofenda a otro, porque esa otra persona, en su amargura, muy probablemente esa persona está enferma. Por eso es que hay mucha gente que no sana en sus enfermedades. No porque Dios no quiera sanarte, sino porque el mismo hombre, como Jeremías, dice: ¿por qué mi herida no admitió curación? Otro versículo, dice la escritura, vamos a leer 1 Corintios, es un versículo que usted ya se sabe, 1 Corintios 6:19. 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Ahí está, léalo conmigo. ¿Qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? ¿El cual qué? ¿El cual qué más? ¿Y qué más? ¿Sabes que tu cuerpo no es tuyo? Dile al que está a tu lado: ni modo, cuate, tu cuerpo no es tuyo. ¿De quién es? ¿De quién es? A ver, otra vez, ¿de quién es? ¿De veras que tu cuerpo es de Dios? Entonces quiérelo y admite curación. Admite ser curado, porque tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es de Dios. ¿Cómo tengo que admitir curación? Hay 5 ministerios que me enseñan eso. Desde un apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, ellos me enseñan cómo admitir esa curación. Ellos me dan el consejo de Dios. Ellos me entregan ese consejo que viene de parte de Dios. Ellos son el instrumento para comunicarme de Dios, lo que Dios quiere que yo hoy escuche. Ellos son esos 5 ministerios, son los que me enseñan, a lo mejor a través de un pizarrón y a lo mejor a través de muchas cosas. Muchos de todos los que fuimos hemos regresado con un empuje tan maravilloso de parte de Dios. Y no crea que nos estuvieron motivando, no, casi nos estaban regañando a todos. Pero uno dice: gracias, Señor, necesitaba esto. ¿Por qué? Porque es la misma edad de un niño a ser alguien grande, como un niño espiritual a ser alguien perfecto. De ser de la imagen de Adán a ser la imagen de Jesucristo. Esto es algo que Dios quiere que usted y yo empecemos viendo. Tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo es ¿de quién? De Dios. Un versículo más, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Antiguo Testamento, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer el versículo 14, pero no lo vamos a leer todo, el versículo 14. Aquí dice que uno de los levitas, en el versículo 14, dice que uno de los levitas, de los hijos de Asaf, dice: sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, versículo 15, aquí dice: y dijo: oíd, Judá, todo Judá, y vosotros, ¿qué más? Moradores de Jerusalén, y tú, ¿qué más? Rey Josafat, Jehová os dice así. ¿Qué dice? No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino este conflicto que tú puedes tener no es tuyo, porque tu cuerpo no es tuyo. Ese problema de enfermedad, el Señor te dice: ok, no sabes cuál es el origen de esa enfermedad, no sabes por qué te está pasando, pero yo sí sé, dice el Señor, y no te tengas miedo. Dice ahí la palabra: no tengas miedo, porque la guerra no es tuya, dice Dios, es mía, porque este cuerpo es de Él. Y allí es donde tú y yo debemos de comprender entonces que muchas ocasiones, si yo fui ofendido y no he admitido un consejo de Dios, y vivo en una amargura y estoy en un pozo de corrupción y ni siquiera quiero que me sanen,
muchas veces estás enfermo y es difícil salir de allí. Pero dice el Señor: ahora con Cristo Jesús, tu cuerpo es mío, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Uno habla de ofensas, uno habla de situaciones así, y uno pudiera decir: bueno, yo no, bueno, yo estoy bien. Pero créame que la verdad es que en muchas ocasiones hay gente que guarda en lo profundo de su corazón algo. Hay gente que a veces piensa que ya pasó hace tantos años, ya se me olvidó. Y después de muchos años llega un diagnóstico y es una enfermedad ya de muerte. Y dice uno: oye, pero ¿por qué? Yo no sé, que había algo allá que se quedó allí. Esta administración fue algo que yo le escuché en una ocasión a un grupo de pura gente drogadicta en el Mesón del Cielo. ¿Usted sabe lo que vive una persona en el Mesón del Cielo? Él no entra a un lugar tan caro como hay otros que tengo respeto, ¿verdad? Pero en el Mesón del Cielo, que es una casa de restauración para gente en adicción, desde cuando llegan, aun cuando llegan en pleno, ¿cómo le dicen? En pleno trance, por así decirlo. ¿Cómo? En la recaída, pero no tanto en la recaída. Hubo una persona que nos platicó cuando fue a ver una persona ahí de gobierno a preguntar cómo le hacían en el mesón, por qué había resultados en el mesón y en muchos otros no lo había. Ahí estábamos y dijo: a ver, ¿quién llegó aquí la semana pasada? Y levantó un muchacho la mano. ¿Tú llegaste aquí la semana pasada? Sí. ¿Y cómo llegaste? Dice: bien mal. Dice: yo venía en el avión inyectándome. No te creo, le dijo. ¿Y qué pasó cuando llegaste aquí? No, pues me quitaron todo para que esculcaron toda mi ropa y todo, a ver si no traía más, y me quitaron toda la que traía. ¿Y luego qué pasó? Le dijo el de gobierno. ¿Y qué más te hicieron? Nada. ¿No te sentiste mal? Mal. ¿Cuánto tiempo te sentiste mal? Como 3 días. ¿Y cómo te curaron? Orando. ¿Cómo? ¿Tú orabas? No, había como 6 chavos ahí orando por mí. Oraban por mí, oraban por mí. Y yo me sentía bien mal y oraban por mí. Hace una semana. ¿Y ahorita cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Y estaba el del gobierno así, con los ojotes, diciendo: ¿de veras? ¿La pura oración? Él se podía haber ido así, con la pura oración, ya sano. ¿Por qué duran tanto tiempo? Porque hay una formación de pequeño, de bebé, 5 o 6 años, los primeros tiempos, muy de cerquita. Y a través de un ministerio él piensa, llega a una madurez. Pero mientras estuvo aquí, en ese proceso de perfeccionamiento, esta palabra fue para ellos. ¿Cuántos han sido ofendidos por papás? ¿Cuántos han guardado una ofensa por mamá o por papá? O por una infidelidad de un esposo, una infidelidad de una mujer. Y ahí la guardas, y ahí queda, y ahí la mantienes. Pareciera ser que ya todo cambió. Pareciera que ahora sí ya estás muy bien porque el mundo te llevó a eso. Pero finalmente tú mismo sabes que puedes estar en un lugar como un pozo de corrupción. El único que te saca de allí es Jesucristo.
Y si hay una enfermedad que aún todavía persiste, busca más adentro. Te lastimó tu esposo, te hirieron tus hijos, te hirió tu esposa, te hirió tu amigo, te lastimó quien menos pensabas que te pudo haber lastimado. Sí, así es el mundo, claro. Pero dice ahora el Señor: tu cuerpo no es tuyo, porque si alguien te hace algo, toca a la niña de mis ojos, dice el Señor. Y no te preocupes, porque la guerra no es tuya, la guerra es mía, dice el Señor. Dios usa ministerios. Porque el mesón, esa persona, porque a la semana ya no se fue si ya no le hacía nada a la droga? Porque el mundo es malo. Pero Jesús vivió en el mundo y Él venció al mundo. Y ahora Él quiere que yo ande como Él, como cuando Él andaba en el mundo, siendo luz a los que están en oscuridad. Dios quiere tu sanidad, Él también quiere tu sanidad, pero no depende de Él. Depende de que tu cuerpo admita curación, que tu cuerpo admita ser curado. Regresamos a Isaías 38 para ir terminando. Fíjese bien lo que dice la palabra. Vamos a leer últimos 2 versículos. Isaías capítulo 38, donde estábamos hablando de Ezequías. Dice la palabra: permítame tantito. Versículo 21. ¿Qué dice? Finalmente Dios tuvo misericordia de Ezequías. ¿Sabe lo que representa un higo en el Antiguo Testamento, en la Biblia? ¿Qué representa? Dulzura. ¿Qué representa un higo? Dulzura. Pero aquí me dice que Ezequías tenía una herida, y esa herida fue sanada con higo. Esa dulzura que viene de parte de Dios, esos brazos que te abrazan, ese te amo, esas caricias. No, tú sabes que te amo, ya ves. No, Dios cuidando de mí, sanando mi herida. ¿Cuándo? Cuando yo me dejo. Cuando yo le digo: Señor, sáname. Dice Hebreos 12:2, y con esto terminamos. Si quieres ponerte de pie, te puedes poner de pie. Dice la escritura, Hebreos 12:2: puestos. No dice en el pastor, ¿verdad que no? Como pastor yo también soy hombre. Como pastor he vivido momentos difíciles en mi vida. Pero ahí dice: pon tus ojos en Jesús. ¿Qué más dice? Autor.
Por eso dice de la unidad de la fe. ¿El cual? ¿Por el qué? ¿Qué dijimos que trae gozo? El higo. La higuera trae dulzura. El vino trae gozo. La vid trae gozo. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Menospreciando el oprobio. ¿Y qué más dice? ¿Qué hizo Jesús cuando iba a la cruz? Para morir por mis pecados. ¿Qué hizo Jesús cuando iba a la cruz? Para que yo tuviera sanidad. ¿Qué hizo Jesús cuando iba a la cruz? Cuando dice la Escritura que derramó esa sanidad en mi vida, que puso ese higo en mi vida de dulzura para que mi herida fuera sanada. ¿Qué hizo Jesús cuando fue a la cruz? Ahí dice, léalo de nuevo. ¿Qué dice? ¿Qué puso Jesús? Un gozo. No iba llorando así como me pegaron y me duele aquí. No iba llorando. Él decía, así en cada dolor, así en cada herida, así cada vez que iba así, él decía, mi hijo va a estar sano. Mi hijo, mis hijos van a ser perdonados. Mi hija que ahorita no oye, va a oír. Él estaba poniendo ese gozo con cada paso cuando iba a la cruz, entendiendo una sola cosa: que tu cuerpo iba a ser de Él, y que tus pleitos y tus luchas Él las iba a pelear por nosotros. Ese era el gozo que Jesús estaba pensando. No le dolió, lo hizo con gusto, porque estaba haciendo la voluntad del que lo envió. Muchos dicen, el diablo. No, el diablo ni siquiera se imaginaba lo que Jesús estaba haciendo. El diablo creyó que era él, pero quien lo estaba haciendo era el mismo Dios, llevándolo a la cruz por amor a nosotros, para sacarnos. Lo leyó mi esposa ahorita. Él es el que saca del hoyo tu vida. ¿Lo leyó? ¿Se acuerda? Ahorita lo hay. Yo dije, ahí está, Salmo 103. Él es el que saca del hoyo, te rescata del hoyo tu vida. ¿Cuál hoyo? Ese hoyo donde a veces tú dices, no, ¿cómo lo voy a perdonar? Ok, lo perdono, pero no lo olvido. No sigas en el hoyo. Perdona y olvida. Y ahora sí, perdona y olvida. Repite conmigo, perdona y olvida. ¿Cómo? Perdona y olvida. ¿Lo queremos? No más hoyo de corrupción. No es mi lucha, es de Dios. Él me cuida como a la niña de su ojo. Él trae sanidad, Él trae dulzura, Él puso el gozo, entendiendo una sola cosa: mi hija, mi hijo va a ser perfecto. Y puso la intensidad como cualquier músico o un artista la pondría, para
para que no hubiera ni un solo error. Y aquí está el Señor. ¿Lo creemos? Cierre sus ojos. Si hay alguno que le hace muy, muy difícil, si le hace muy difícil todavía esto, aceptarlo, perdonarlo, no seas un Jeremías. No seas un Jeremías. Finalmente Dios lo que hizo con el rey Ezequías fue regresar 10 grados el sol. Como entendiendo, Dios lo puso en el mismo lugar un día antes de ser ofendido. Dios puso a Ezequías en el lugar que él estaba un día antes de ser ofendido. Si a ti te ofendieron, hoy Dios quiere ponerte en el mismo lugar que estabas un día antes de haber recibido esa ofensa. Dios es poderoso para hacerlo. Admite curación.